tardes a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, ingeniero Falcón. Voy a intentar hablar súper fuerte. ¿Me escuchan bien o no? Sí. ¿Sí? Sí. Es que me incomoda estar ahí muy estático. No soy estático, soy más bien dinámico. Así que desde acá voy a dar la charla. Bueno, mi nombre es Manuel Chávez, soy ingeniero civil. Luego estudié un máster en rehabilitación y patologías de estructuras. Y actualmente estoy desarrollando el doctorado en Ingeniería de Materiales y Procesos Sustentables. Tengo una línea de investigación que está asociada a valorización de residuos para convertirlo en materiales de construcción. Estará dos manos, entonces, acá. Esta línea de investigación se encuentra sustentada justamente por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que entiendo que ustedes los deben conocer, específicamente el número 9 de las Naciones Unidas, que tiene que ver con innovación, industria e infraestructura, al igual que líneas que se desarrollan dentro de la facultad a la que yo pertenezco. Yo también soy el director de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Andrés Bello, y en vez de yo contarles, les traje un video para que ustedes se hagan una idea de la universidad con la que ustedes acaban de firmar un convenio, que en esta primera instancia está la visita de profesores, pero a futuro esperamos que ustedes también nos puedan visitar, así como nuestros estudiantes también puedan venir. Así que ahí va a correr el video ya. Durante más de 30 años, la Universidad Andrés Bello ha sido partícipe activa de los cambios de nuestra sociedad. Con sus más de 100.000 egresados, se ha consolidado como la universidad preferida por los estudiantes chilenos. Nos mueve el ser y el hacer para las nuevas generaciones. Desde ahí surgen nuestros programas de pregrado, posgrado, de educación continua y de internacionalización, los que responden a las necesidades que la sociedad requiere, por muy exigentes que éstas puedan parecer. Aportar a través de la ciencia a resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad es parte de nuestro ADN, tanto así que nos convertimos en la primera universidad privada en Chile en acreditar su área de investigación. Y hoy somos una de las únicas 4 universidades chilenas presentes en el prestigioso ranking de Shanghái. La Universidad Andrés Bello fue pionera en acreditar su calidad internacionalmente con agencias de reconocido prestigio y cuenta hoy con 6 años de acreditación por parte de la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, siendo parte del selecto grupo ubicado en el nivel de excelencia en todas las áreas de acreditación. Nuestros esfuerzos siempre han sido, son y serán brindar la mejor experiencia educativa a nuestros estudiantes. Desde la excelencia académica, proporcionada por un prestigioso cuerpo docente, a una infraestructura de primer nivel y equipamiento de punta, innovando y utilizando lo mejor de la tecnología para formar a nuestros estudiantes. Y si bien la calidad de su formación es su principal tarea, también lo es educar para formar profesionales íntegros que se comprometan con la sociedad en la que están inmersos. Hoy UNAP es reconocida como la universidad más sustentable de Chile en el prestigioso ranking de impacto de Times Higher Education y es sede en Chile de Pacto Global de Naciones Unidas. Este compromiso de ir más allá y de ser un aporte a la sociedad llevó a la universidad, hace ya 14 años, a crear el Diploma de Habilidades Laborales, un proyecto pionero a nivel universitario que busca promover la inserción laboral y el desarrollo integral de jóvenes con discapacidad cognitiva. Así también, pensando en el deporte como una herramienta de formación integral, nos transformamos en la universidad número 1 para deportistas en el país y la primera en contar con un Instituto del Deporte y Bienestar. La capacidad de transformar vidas y realidades ha sido nuestro motor y hoy, más de 30 años después, es la misma que nos inspira a seguir profundizando nuestra misión. Formar agentes activos de cambio, profesionales, líderes y protagonistas capaces de forjar el futuro. Ese es el sello, el propósito y la razón de esta universidad. Somos Universidad Andrés Bello. Perfecto. Bueno, esa es la universidad con la que ustedes acaban de firmar un convenio, como les comentaba, y que esperamos prontamente ustedes tengan la oportunidad también de poder visitar.
Ya entrando de lleno a la charla que hoy día vamos a exponer, yo les traje este tema que tiene que ver con rejuvenecedores de asfalto a partir de la pirólisis de neumáticos fuera de uso. Temas que a veces en la carrera de ingeniería civil por lo general no se ven, pero yo voy a ir lentamente hoy día tratando de explicarles de qué trata esto para que ustedes puedan justamente comprender la charla del principio a fin. La agenda que vamos a ver hoy día, los contenidos, voy a hacer una breve introducción para luego ya pasar de lleno a los materiales y métodos utilizados en esta investigación. Lo que yo les voy a mostrar hoy día es eso, una investigación, los resultados y las principales conclusiones que tenemos de momento, ¿ok? Y quiero comenzar la charla con esta imagen que es de su país. Solo para hacer una referencia, ayer entre el aeropuerto y recorrimos 1 kilómetro en 1 hora, más o menos. Entonces, es llamativa esta imagen, no solamente pasa en Lima. Hoy día yo les coloqué esta foto porque estoy en Lima, por eso traje una foto de ustedes, pero en nuestro país la verdad es que no es muy diferente. Y respecto a algunos índices de desarrollo de los países, hay dos que están asociados, por ejemplo, a la cantidad de vehículos que tienen en los países, así como también la cantidad de kilómetros pavimentados que hay en los países. Son dos objetivos o son dos indicadores de cierto nivel de desarrollo en los países. Sin embargo, esto es contradictorio, o sea, si ustedes se dan cuenta, los niveles de emisiones de CO2 que generan los vehículos son bastante elevados y se contradice con los objetivos que nosotros queremos tener como vivir en este nuevo mundo. Por sí solo, como les comentaba, ellos ya generan bastante contaminación, los vehículos, pero no solamente eso, sino que hay otro tipo de pasivos que van dejando estos vehículos que de repente se hacen invisibles en los países y la verdad es que están generando bastantes problemas, y estos son justamente los neumáticos fuera de uso, ¿ok? Y de eso yo les voy a comentar hoy día. A nivel global se producen aproximadamente 29 millones de toneladas de neumáticos fuera de uso en todo el mundo, ¿okay? Claramente es un grave problema porque aparte de generar esta cantidad de tonelaje, genera grandes volúmenes también los neumáticos, ¿okay? Y países como Europa, el 3,4 siempre son millones de toneladas, ¿ok? O todos los números que ustedes van a ver son millones de toneladas, a excepción de 2 datos que yo les voy a pasar. Europa genera 3,4 millones de toneladas, China, por ser un país también bastante grande y productores de vehículos, también genera cerca de 15 millones de toneladas, Rusia un poco menos, Estados Unidos 3,7 millones. Pero ocurre algo diferente con nuestro continente. Estados Unidos, por ejemplo, y en Europa ya hay políticas públicas que establecen el tema de la valorización de los residuos, y en este caso la valorización de los neumáticos fuera de uso ya está bien establecido. En Chile, este número no son millones de toneladas, sino que son 145.000 toneladas de neumáticos que se producen solo en un año. Neumáticos fuera de uso, neumáticos que cuando ustedes van a cambiar las ruedas de sus vehículos, exactamente lo mismo. Y como venía a Perú, intenté buscar este dato, encontré un dato por ahí del 2019 y ustedes producen alrededor de 93.000 toneladas al año de neumáticos fuera de uso. De estos neumáticos fuera de uso hay una participación importante de la industria minera. No sé si han tenido la oportunidad de conocer algún vehículo minero, alguno de ustedes, para que más o menos si tienen la magnitud de eso en su cabeza. Solo para que tengan una idea, un neumático fuera de uso de vehículo como el que ustedes ven en las calles anda en el orden de no más allá de 45 kilos. Un neumático minero cerca de las 2 toneladas. ¿Okay? Entonces, el tonelaje de estos vehículos es el que aporta bastante en términos de niveles tributarios. Y por acá hay distintos colores de las cosas que se hacen con los neumáticos fuera de uso, pero el que destaca, por lo menos en nuestro continente, es el color rojo, que básicamente cerca del 88% de los neumáticos fuera de uso no se utilizan absolutamente nada y quedan en vertederos. Es muy común cuando uno recorre las ciudades incluso ver neumáticos fuera de uso tirados en vertederos clandestinos.
¿Qué se hace hoy día con los neumáticos fuera de uso? La verdad es que no es mucho lo que se hace, más que toda una transformación mecánica, tratar de reducir ciertos tamaños de estos. Hay algunas industrias, como la industria cementera, que utilizan los neumáticos fuera de uso como base de energía. Tomar el neumático y colocarlo directamente dentro de sus calderas para producir mayor energía. Nada más que eso. Siendo que con esa aplicación la verdad es que se desperdician bastantes componentes químicos que son relevantes en los neumáticos fuera de uso y que a estas industrias la verdad es que no les interesa mucho. En ingeniería civil es bastante común ver medidas de sostenimiento también. Para evitar remociones de suelos se colocan estos neumáticos fuera de uso con una aplicación que quizás es un poco más bien artesanal. Hoy en día también hay desarrollo de algunas paredes con neumáticos fuera de uso para temas acústicos en alguna de las carreteras. Por ejemplo, en los asfaltos, para hacer asfaltos modificados, también se utilizan gránulos de neumáticos fuera de uso y se implementan justamente acá. Los más futboleros, cuando van a la cancha de fútbol, en estas canchas sintéticas, luego que nos vamos a las casas, nos quitamos la ropa, siempre dejamos algunos desperdicios. Ese desperdicio negro que ustedes dejan justamente es neumáticos fuera de uso. En la industria de los hormigones, incluso en los juegos de los niños, en las plazas ya, por lo menos acá yo no he tenido la oportunidad de recorrer plazas, pero en Chile, en Argentina que he estado, las plazas ya el suelo no es de material fino, sino que es más bien unas gomas y esas gomas están hechas a base de neumáticos fuera de uso. Pero como les comentaba, solamente se le da un nuevo uso. Hay algunos que incluso lo utilizan para colocar plantas adentro, para adornar ciertos lugares, pero esos neumáticos que me permiten hacer eso son más bien los neumáticos que son de vehículo liviano, que ustedes lo pueden transportar de un lugar a otro, pero obviamente con los neumáticos mineros, de estos que yo ya les comentaba, de 2 toneladas, difícilmente ustedes los pueden mover desde un sitio a otro sitio. ¿Ok? Por tal motivo, entonces, es que este último tiempo ha llamado justamente el interés de algunos científicos, de varios científicos y de la industria más bien tecnológica, de hacer una transformación de los neumáticos para conseguir otro tipo de productos que sean en sí un poco más valiosos. Y es en este sentido que la pirólisis se ha vuelto justamente la técnica de termoconversión más utilizada en el último tiempo para poder transformar neumáticos fuera de uso en 3 productos básicamente. ¿Okay? No sé si alguno sabe lo que es la pirólisis de los estudiantes. ¿Sabe lo que es la pirólisis? ¿No? La pirólisis no es nada más que la transformación. Esto es como una olla de presión, ¿ok? Que se somete a altas temperaturas. Se colocan los neumáticos dentro de esta olla de presión, así lo voy a llamar acá, y por efecto de la temperatura comienza una descomposición de estos neumáticos. Esta descomposición es en ausencia de oxígeno para evitar que se oxide finalmente los productos que de aquí van a salir. ¿Okay? Entonces, estos neumáticos ingresan acá, por ejemplo, y se obtienen básicamente 3 productos. Un producto que es el gas, que se vuelve a reincorporar en el sistema para generar mayor energía y poder calentar justamente lo que está dentro del pirolizador o del reactor. Otro material que es el material sólido, que no logra pirolizarse, que es un material sólido que se llama carbon black recuperado, y ese carbon black recuperado también se utiliza, por ejemplo, en la industria de la pintura, ¿okay? También en la industria del asfalto, así como también en la industria de los hormigones. E incluso también como matriz energética, se utiliza también para adicionarla dentro de las calderas. Y se obtiene otro líquido que se llama líquido pirolítico de neumático, ¿okay? Que es un líquido multifuncional, principalmente compuesto de hidrocarburos y componentes aromáticos. Hidrocarburo, hidrógeno, hidrógeno y carbono. Ahora, ocurre sí que con la pirólisis uno puede hacer ciertos controles para obtener un líquido que yo quiero obtener, ¿ok? Y obviamente la pirólisis, hay ciertos secretos. Cada industria hace la pirólisis de distinta manera, porque al hacerla de distinta manera o hacerla con distintos parámetros, el resultado del líquido y del carbón recuperado, que es el material sólido, va a ser completamente diferente, ¿ok? Entonces, va a depender finalmente químicamente cómo son estos productos,
si es que estoy usando, por ejemplo, neumático de vehículo liviano, si estoy usando neumático de vehículo minero, porque su composición, cómo fue constituido estos neumáticos fuera de uso, su materia prima, justamente son diferentes. Las condiciones de operación, qué temperatura voy a pirolizar. La pirólisis por lo general se hace entre 400 y 600 grados Celsius, ¿ok? El tiempo que voy a estar pirolizando el producto, si voy a estar 2 horas, 1 hora, 2, 3, 4 horas, también me va a dar cierto producto, y la velocidad de reacción también que uno la va controlando. Entonces, todos estos componentes finalmente me entregan, como les comentaba, que en el caso que yo utilizo, me entrega un líquido multifuncional con ciertas características. Y lo que hacemos nosotros como investigadores es controlar ciertas variables para poder tener control justamente del líquido que vamos a obtener. ¿Se entendió qué es lo que es la pirólisis, no? ¿Sí? Parece que, a ver, si me dan un segundo, si no esto va a estar toda la tarde. Quiero que alcance el día. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Entonces, ya entienden ustedes que lo que yo utilizo para la aplicación que yo hago es un líquido pirolítico que lo obtengo por transformación termoquímica. Eso es lo que yo hago, ¿ok? Pero pues bien, ¿dónde ocupo este líquido? Y aquí justamente se enlaza esta parte que es más bien de ingeniería química con la carrera que ustedes estudian, que es ingeniería civil, ¿ok? Y con el siguiente problema de investigación, que por cierto ustedes también los tienen en sus carreteras. Lo que yo estudio justamente son los pavimentos asfálticos. Las carreteras que son hechas de asfalto, recuerden que hay pavimentos rígidos y pavimentos flexibles. El que yo estudio es el flexible, ¿ok? Entonces, ustedes saben que, bueno, el problema que yo abordo justamente es el agrietamiento que ocurre en los pavimentos asfálticos. Esto que luego después se convierte en un bache y que cada cierto tiempo tenemos que estar frenando en las carreteras porque se nos echan a perder justamente nuestros carros. Entonces, lo que ustedes ven acá abajo es una porción de una carretera, para que se la imaginen, de asfalto, ¿ok? Entonces, ustedes saben que por efecto de condiciones medioambientales, altas temperaturas, bajas temperaturas, y sumado a eso también las cargas que se generan por el tráfico, durante su vida de servicio las carreteras sufren un daño que se conoce como agrietamiento, ¿verdad? Y que ustedes lo pueden visualizar, si hoy día se van a su casa lo pueden ir mirando incluso. Pues bien, este agrietamiento ocurre justamente por la oxidación del cemento asfáltico. Ustedes saben que el pavimento asfáltico es un material bituminoso compuesto de 2 componentes. ¿Han tenido asfalto ya o no? ¿Han tenido algún curso de asfaltos? ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué está constituido el asfalto, el pavimento flexible? Principalmente de 2 materiales. ¿Cuáles? Si alguien se lo recuerda. ¿No? ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Estoy hablando de algo completamente desconocido para ustedes o no? Ya, el asfalto yo se los voy a comentar como profesor y espero que nunca más se lo olvide. El asfalto está compuesto de dos materiales, principalmente de árido, un 95% de árido y un 5% de bitumen, ligante asfáltico, ¿ok? O cemento asfáltico. El cemento asfáltico es el que pega y es el que le da el color también a la carretera. Este color negro, quien se lo da es el bitumen, conocido en España así, cemento asfáltico, más bien conocido en Latinoamérica, o ligante asfáltico, ¿okay? Y el problema del agrietamiento del microagrietamiento ocurre en el ligante asfáltico, en este pegamento de color negro. Y ocurre básicamente porque este material es un hidrocarburo, y por lo tanto, como un hidrocarburo es un material natural, al igual que nosotros, se oxida con el tiempo y se envejece. Y ese envejecimiento, ese es el bitumen, ese envejecimiento se da por la oxidación y por la volatilización de los componentes hidrocarbonados del cemento asfáltico. ¿Ya? Entonces se envejece y cuando, o sea, si analizamos más bien a escala nano, esta es a escala nano, la verdad es que no se ve muy bien, pero bueno, voy a intentar hacerlo.
El cemento asfáltico es un sistema coloidal que está compuesto por dos fracciones, una fracción líquida y una fracción sólida. La fracción sólida es conocida como asfalteno y esta fracción sólida se encuentra dispersa en la fracción líquida que se conoce como malteno, y los maltenos a su vez están compuestos por componentes saturados, componentes aromáticos y componentes de resina. Entonces, químicamente lo que ocurre es que a medida que este material se envejece, los componentes saturados se convierten en aromáticos y los aromáticos en resinas, y las resinas se transforman en asfalteno, en componentes sólidos. Por lo tanto, se genera un incremento de la fracción sólida, el asfalteno, y una disminución de la fracción malténica, la fracción líquida. Y lo que genera eso es una descompensación de una cosa que se llama ratio asfalteno-malteno. Y lo que genera es una rigidización del cemento asfáltico y como consecuencia el agrietamiento. ¿Entendieron la cadena, verdad? Perfecto. Pues bien, este problema hoy en día se soluciona justamente aplicando rejuvenecedores en los pavimentos asfálticos. ¿Okay? Eso es lo que se hace. Y lo que hace un rejuvenecedor es devolverle a la carretera lo que se perdió en su proceso de oxidación y de evaporación. Volver estos componentes químicos. Seguramente ustedes cuando se han ido a sus casas, de repente hay tráfico porque hay una máquina que va regando justamente la carretera colocando estos rejuvenecedores. Ya se los comenté. Y los rejuvenecedores básicamente uno los puede utilizar de dos maneras. La última que está acá es más bien a nivel de laboratorio de investigación. Este es el ejemplo que yo les comentaba, un camión cisterna va con el rejuvenecedor en su interior y a medida que avanza lo va dispersando en su carretera y lo que va haciendo es sellando las grietas porque lo que hace finalmente es cambiar la viscosidad de este ligante negro y al cambiar la viscosidad, bajarla, esta puede difundir y sella también las microgrietas que se generan en estos pavimentos. La otra opción es los rejuvenecedores para mezcla asfáltica en material reciclado. Hay equipos que van quitando el pavimento asfáltico y a la medida que lo van quitando, lo van volviendo a utilizar. Pero para poder ablandar el ligante asfáltico que está alrededor de todos los áridos, se aplica justamente un rejuvenecedor y de esta manera la mezcla pega de mejor manera en la carretera. Y la última, que como les comentaba, en Europa sí se ha desarrollado bastante esta técnica y hay algunos tramos de prueba incluso, de rejuvenecedores que se encapsulan en las mezclas asfálticas. O sea, al momento de la fabricación, dentro de estos asfaltos hay cápsulas o microcápsulas como ustedes ven aquí, y esas microcápsulas en su interior tienen rejuvenecedores. Pues bien, estas están en su interior y a medida que se generan microgrietas por alguna acción mecánica, un vehículo que va pasando por arriba, ¿verdad? Estas microgrietas como un huevo. Un huevo, obviamente que no está cocido, un huevo como lo compramos en el almacén. Entonces, por acción mecánica, la cáscara de este huevo, de esta micro cápsula, rompe la cápsula y difunde finalmente el rejuvenecedor, generando el autosellado de la grieta. Entonces, esta es una tecnología que es conocida como autorreparación de asfalto, que se desarrolla también al interior del laboratorio de investigación al que yo también pertenezco. ¿Ok? El problema de los rejuvenecedores hoy día es que del 100%, todos los rejuvenecedores que se ocupan a nivel mundial son rejuvenecedores que son comerciales y que vienen básicamente de la polimerización del petróleo, o sea, de la destilación del petróleo. ¿Ya? Y ustedes saben, obviamente, todo lo que contamina la industria petrolera, y no solamente eso, sino que estos líquidos cuando se vierten en la carretera pueden lixiviar al suelo, ¿verdad? Y contaminar las napas freáticas. Por lo tanto, se genera un problema medioambiental también con estos rejuvenecedores. Es en este sentido, entonces, que el reemplazo de rejuvenecedores por materiales que sean más sustentables, y no solamente más sustentables, sino que disminuir el costo de los rejuvenecedores, se ha vuelto un interés científico y tecnológico a nivel mundial. Hay investigadores de distintas partes del mundo, comenzando por García, que es un investigador español que trabajó por mucho tiempo en Nottingham. Él fue el primero justamente en desarrollar algunos rejuvenecedores a base de recursos naturales como el aceite con el que nos hacemos el huevo frito, con ese aceite.
¿okay? También como recursos industriales como el aceite de motor, también. Y últimamente también se ha desarrollado alguna investigación a través de la valorización de residuos. Por ejemplo, residuos agrícolas. Estos residuos agrícolas también se pirolizan y se obtienen ciertos líquidos. Y últimamente también a través de la conversión termoquímica de residuos industriales como los neumáticos fuera de uso a través de la pirólisis técnica que yo les acabo de comentar. Entonces la valorización de neumáticos fuera de uso en nuestro país, la verdad, en Chile es bastante relevante, ya es bastante avanzado respecto a normativa. Entiendo que ustedes también tienen una normativa o van en camino a poder obtenerla, que tiene que ver con la responsabilidad extendida al productor, que básicamente lo que busca esto es quien contamine pague, básicamente. Eso es lo que hace. Entonces, alrededor del mundo, ya ustedes saben este dato, se generan 29 millones de toneladas de neumáticos fuera de uso. Ese es un dato en toneladas. Por unidades se generan alrededor de 3.000 millones de neumáticos fuera de uso. Si se generan 3.000 millones de neumáticos fuera de uso, también se generan 3.000 millones de neumáticos, o sea, neumáticos nuevos, así como no neumáticos fuera de uso, ¿ok? Entonces, tenemos los neumáticos de origen liviano, que son los vehículos que vemos por las calles, incluso los buses, las micros les llamamos nosotros en Chile, no sé cómo le llaman ustedes, y los neumáticos mineros, que como les comentaba, un solo neumático minero la verdad es que es al menos 2 o 3 veces más grande que un vehículo tradicional que nosotros vemos en la calle. Paula me dice, sí, ella ha trabajado en minería y quiero hablar. De hecho, hay varios accidentes que se generan por estos vehículos. En Chile hace un tiempo atrás, uno pasó por una camioneta y la dejó básicamente como una hoja, ¿ya? Pierden visión de tan grande que son estos vehículos. Y obviamente sus neumáticos también. Entonces la ley 20.920, que es la responsabilidad extendida al productor, en nuestro país llegó y estableció este producto como un producto prioritario. Y nos dice lo siguiente, que de aquí al 2030, o sea, 2030 tenemos a la vuelta de la esquina, en 2030 el 90% de los neumáticos fuera de uso de origen liviano deben ser valorizados, gestionados y valorizados. Y los neumáticos mineros, al 2030, el 100% de sus neumáticos deben ser valorizados y gestionados. ¿Okay? Entonces la ley ya nos alcanza, y cuando la ley nos alcanza es cuando a veces nos ponemos más bien creativos. ¿Okay? Y obviamente, como ya les comentaba, la transformación termoquímica se ha vuelto un interés en la industria, en distintas industrias tecnológicas, así como también en diferentes investigadores del mundo. Y como yo trabajo en neumáticos fuera de uso, el neumático fuera de uso está compuesto de 3 materiales principales: el caucho, tela y una parte que son fibras de acero. Yo solamente trabajo con la parte polimérica del neumático fuera de uso. O sea, por tratamientos mecánicos separamos estos otros dos productos y nos quedamos solamente con el caucho. ¿Ok? El caucho, por ejemplo, el que ustedes tienen en la suela de sus zapatos, ¿ok? Siempre y cuando ese caucho no sea sintético. Y aquí es donde se hace la diferencia con los neumáticos fuera de uso. ¿Ok? Los neumáticos livianos por lo general tienen un gran porcentaje de caucho sintético. ¿Saben de dónde viene el caucho sintético? ¿Alguno sabe de dónde viene el caucho sintético? ¿No? El caucho sintético es creado más bien por el hombre y nuevamente viene de la destilación del petróleo. ¿Ok? Por lo tanto, al producirse genera también contaminación. Y hay otro caucho que se llama caucho natural, que es el que se extrae de algunos árboles, y aquí en nuestro país cercano, en Brasil, son uno de los mayores productores de caucho natural. ¿Okay? Y ese no es malo, no es malo, el otro tampoco es tan malo, pero genera cierta cantidad de contaminación. Entonces, este neumático fuera de uso básicamente está compuesto de caucho sintético, 70% sintético, 30% de natural, 70% natural y menos sintético. Tienen una razón, el caucho sintético aporta más bien a temas térmicos en el neumático fuera de uso. Entonces, cuando yo quiero que
no se descomponga mi neumático a altas temperaturas por fricción, por ejemplo, le coloco más caucho sintético porque yo ya sé que el caucho sintético tiene esta propiedad de resistir más térmicamente. En cambio, el caucho natural tiene mayor capacidad mecánica. Entonces van entendiendo ustedes por qué este tiene más caucho natural que esto, ¿no? ¿Cuántas toneladas tienen que mover estos neumáticos fuera de uso en la minería? Bastante más de las que mueve un vehículo que básicamente nos mueve a nosotros. Por lo tanto, este neumático tiene mayor cantidad de caucho natural porque aporta más bien en términos mecánicos. Entonces, como yo les comentaba, yo solamente trabajo con la parte polimérica de este neumático fuera de uso y los pirolizamos. Y la pirólisis, que como yo les comentaba, es una transformación termoquímica, es una degradación de los cauchos, del caucho polímero o del polímero constituyente de los neumáticos fuera de uso. 3 polímeros constituyentes, el primero de ellos, polisopreno, que es el caucho natural, polibutadieno y estireno-butadieno son cauchos sintéticos. Lo que hace finalmente la pirólisis es degradar justamente estos compuestos, estos componentes químicos. Y en su descomposición genera sólido, genera un líquido y genera un gas. Y en el que yo me enfoco es en el líquido, porque este líquido, como ya les comentaba, es un líquido multifuncional que tiene gran valor químico, tiene componentes químicos súper relevantes, súper importantes, que para que ustedes ya vayan haciendo conexiones en esta exposición, son justamente algunos de los que se pierden en el proceso de evaporación y oxidación del cemento asfáltico. ¿Entienden o no? Entonces, finalmente lo que yo desarrollo es unir la ingeniería química, la ingeniería de materiales, para resolver un problema de la ingeniería civil, y no solamente de la ingeniería civil, sino que también para resolver un problema ambiental. ¿Ok? Entonces, esa es la vuelta básicamente que nos damos. Entonces les voy a mostrar parte de algunos resultados de la investigación que estamos desarrollando en conjunto con unos colegas de la Universidad del Biobío, de la Universidad de Concepción y de la Universidad Federico Santa María, 3 universidades grandes de nuestro país. Y lo que estudiamos es, como ya les comentaba, los distintos tipos de neumáticos, pero su fracción polimérica. Ya, tal como ustedes lo ven acá, nosotros lo metemos todo el carro, solo fraccionamos en esos tamaños, y ese tamaño es el que nosotros ingresamos finalmente a la pirólisis. Pero cuando tenemos neumáticos fuera de uso, la verdad es que hay que hacer una caracterización general, porque los neumáticos fuera de uso es igual que el secreto de la Coca-Cola. Goodyear hace neumáticos fuera de uso de una manera. Otra compañía de neumáticos lo hace de otra manera distinta. Pero el secreto, la fórmula de cómo lo hace, la verdad es que no puede ser revelado, sino que es patentado. Por lo tanto, cuando tú obtienes esta materia prima, empiezas a trabajar en ciego, básicamente, y lo que tienes que hacer es ingeniería inversa, a través de distintas caracterizaciones. Entonces, nosotros en neumáticos fuera de uso, para saber con lo que nosotros estamos trabajando, hacemos un análisis elemental, básicamente saber cuánto carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre tiene ese neumático fuera de uso. Así como también su composición inmediata, contenido de humedad, contenido de ceniza, cantidad de materiales volátiles, carbono fijo, también presencia de material inorgánico como estos neumáticos fuera de uso. También en este proceso de fraccionamiento mecánico se puede ir un poco de acero. Los aceros se generan en la pirólisis una reacción de catálisis en esto. La catálisis básicamente es acelerar un proceso, y ese aceleramiento del proceso también me va a dar una composición distinta del neumático fuera de uso. Por lo tanto, en nuestra aplicación nosotros no lo queremos, y por lo tanto también tenemos que medir si pasó o no pasó a acero fraccionado. Y también ensayos de termogravimetría, que lo que hace este ensayo básicamente es ver a qué temperatura se van degradando los distintos cauchos que está constituido un neumático fuera de uso. ¿Ok? Y obviamente, para no irnos a la escala ya mayor, pasamos previamente por otro análisis que es una micropirólisis. Y la micropirólisis se le hace directamente al caucho
es un experimento que se hace en poco tiempo, se llama pirólisis rápida. En 6 segundos es capaz de detectar cuáles son los volátiles que se generan en este ensayo. Pero lo que nos da esto nos da indicio de cuáles son las mejores temperaturas que hay que pirolizar los neumáticos. Y no solamente eso, sino que nos da indicios de cuáles son los caminos de reacción, cómo se va descomponiendo químicamente los neumáticos fuera de uso también. Entonces, toda esta primera parte es un análisis para poder conocer de mejor manera la materia prima con la que nosotros estamos, y a través de este análisis nosotros ya nos vamos dando cuenta de varias cosas. Y luego ya nos pasamos a la pirólisis en un sistema bench, ¿ya? Que es en la escala un poco mayor, bajo este equipo que ustedes ven acá. ¿Ok? Entonces, acá está el reactor, este es el reactor, y dentro del reactor va el neumático fuera de uso. ¿Ok? Es un motor que va girando justamente esto, y alrededor de este reactor hay distintas chaquetas que me van generando temperatura. Y la temperatura es la que me genera la reacción al interior del reactor. Pero esas temperaturas tienen que ser controladas. Nosotros las controlamos con estos distintas termocuplas, 6 aproximadamente. Tenemos que tener un control estricto justamente de sus temperaturas. Entonces, el caucho está dentro de este reactor, se empieza a generar altas temperaturas y empiezan a volatilizar los componentes más livianos o el polímero de lo que nosotros ingresamos ahí. Entonces empiezan los vapores a pasar hasta llegar a los condensadores. El condensador en su interior va ingresando agua también, pero obviamente esta agua no se mezcla con los vapores, y lo único que hace es enfriar el vapor y convertir ese vapor rápidamente en condensado en un líquido, que es el líquido pirolítico del que nosotros trabajamos. Y, como les comentaba, bajo un estricto control de la temperatura, porque es un parámetro fundamental también para determinar la composición química de este material. Una vez que nosotros hacemos la pirólisis, obtenemos el líquido pirolítico, y ese líquido pirolítico lo que hacemos es medir su composición química a través de ensayos FTIR y a través de ensayos GC-masa. Ya les voy a explicar qué es cada uno de esos, esto es bien químico. También medimos las propiedades físicas del líquido: densidad, viscosidad, pH, contenido de agua, y la estabilidad del envejecimiento también. Esta pirólisis uno la hace a distintas temperaturas. En nuestro caso hicimos pirólisis a 400, a 450 y a 500 grados Celsius, y lo que intentamos demostrar es que cuando tú mueves la temperatura de pirólisis, la composición de ese líquido va a ser justamente diferente. Por lo tanto, como es diferente, puede tener distintas aplicaciones también. Principales resultados: composición inmediata, que tiene que ver, como yo les comentaba, con el contenido de humedad, material volátil. Nos dan estos valores. Si ustedes se dan cuenta, la cantidad de material volátil es el que presenta el mayor porcentaje tanto para el neumático liviano como para el vehículo minero, 65, 67%. ¿Qué nos entrega ese dato de material volátil? Que básicamente el neumático se puede pirolizar porque tiene un gran porcentaje de material volátil, por lo tanto cuando lo sometamos a altas temperaturas va a volatilizar eso, cerca del 60% de lo que nosotros ingresamos finalmente al reactor. También análisis elemental. Si ustedes se dan cuenta, los neumáticos fuera de uso básicamente están compuestos de carbono, hidrógeno, compuestos que se volatilizan en los cementos asfálticos, por lo tanto ya se nos fue interesante. Así como también los contenidos de metales, son contenidos muy bajos que evitan justamente generar este efecto de catálisis que yo les comentaba, que es esta rápida reacción, y por lo tanto me va a generar una composición química diferente de este material. ¿Ok? Estas son las curvas de termogravimetría. Principalmente enfóquense en esta que está acá, la que va bajando. Lo que va haciendo esta curva es que uno coloca material volátil, o sea, coloca el neumático fuera de uso, y empieza a elevar la temperatura, y a medida que ustedes se dan cuenta, acá abajo tenemos temperatura, a medida que se va aumentando la temperatura, cae justamente esta gráfica, porque lo que hace es que esta gráfica es temperatura versus peso del material. Por lo tanto, a medida que aumenta la temperatura, el peso del material cambia, porque obviamente volatilizó primero. Lo mismo para el neumático minero. Otra cosa interesante que ustedes pueden ver es el DTG, que es la derivada del TGA, y que lo que nos mide la derivada en este sentido es la velocidad de reacción.
donde tenemos dos pics característicos, el primero y el segundo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí sí vemos diferencias de los neumáticos. El primer pic lo tenemos acá y el segundo acá, y este es un poco más tenue. Y esos pics están relacionados justamente con la composición del neumático. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que el caucho sintético está más bien enfocado en la parte térmica? Y como está enfocado en la parte térmica, ¿qué esperarían ustedes? ¿Que se degrade antes o después del natural? ¿Qué esperarían? ¿Qué esperarían? ¿El térmico? Después de la temperatura. Entonces, básicamente ustedes pueden ver que al tener caucho, al tener neumático minero que tiene menos polímero sintético, que este pic sea más tenue responde justamente a darnos cuenta de estas cosas, de que tiene mayor caucho natural este otro material. Respecto a la pirólisis analítica, básicamente nosotros obtenemos que es un material que tiene componentes aromáticos, alquenos también, y sobre todo un componente que es súper interesante que se llama limoneno, que es un componente que uno lo puede encontrar en la fruta, en el limón, de hecho. Y ese componente actúa también como antioxidante, por lo tanto para nuestra aplicación también se vuelve interesante porque nosotros lo podemos agregar y de esa manera retardar el efecto de oxidación también en nuestros cementos asfálticos. Por lo tanto el limoneno también es un punto de interés para nosotros. Respecto a la micropirólisis, nosotros nos podemos dar cuenta, por ejemplo, hicimos micropirólisis a 350 grados Celsius y podemos darnos cuenta que para los tres tipos de neumático liviano, minero y la mezcla entre ellos, la conversión, o sea, el material que volatilizó nunca fue mayor al 60%. Entonces ese ya es un indicativo para nosotros de elevar la temperatura porque nosotros queremos mayores porcentajes de líquido y para tener mayores porcentajes de líquido necesariamente tenemos que hacer pirólisis a mayores temperaturas. Por lo tanto, este análisis, que es bien rápido, nos lleva a determinar que la temperatura de la pirólisis real a escala bench, a esta gran escala que ustedes vieron, tiene que comenzar de los 400 grados Celsius porque de ahí ya yo obtengo mayores rendimientos del líquido. ¿Okay? Ahora, respecto al sistema bench, a la pirólisis a escala más grande, como les comentaba, obtenemos dos productos, uno líquido y uno sólido. El líquido, conocido como líquido pirolítico, y el segundo de ellos como carbón recuperado. Y aquí ya comenzamos a ver los principales resultados, donde en esta línea nosotros podemos ver que tenemos neumáticos livianos, neumáticos mineros, y tenemos mezclas de neumáticos y cada uno a distintas temperaturas, 400, 450 y 500 grados Celsius, y acá están los productos que salen de la pirólisis. Y como ustedes se pueden dar cuenta, en dependencia de las temperaturas, tengo más o menos líquido. Cuando tengo menos temperatura, voy a tener mayor porcentaje de material sólido, y cuando elevo la temperatura a 450 y a 500 grados Celsius, lo que voy a obtener es mayor líquido y como consecuencia voy a tener menor material sólido, básicamente. Ya cuando caracterizamos y queremos entender de qué está compuesto estos neumáticos fuera de uso, hacemos un análisis que se llama FTIR, que es a través de... ¿Conocen ya transformadas de Fourier? ¿Todavía no? Todavía no, ya. Luego ya en cálculo 3, cálculo complemento del cálculo, que es uno de los cálculos más avanzados, ustedes ya le van a enseñar ahí transformadas de Fourier. Y lo que busca son grupos funcionales. ¿Qué grupos funcionales químicos hay dentro de nuestros neumáticos, de nuestros líquidos? Y básicamente nosotros encontramos compuestos alifáticos y compuestos aromáticos. Los aromáticos son parte de lo que se pierde en los cementos asfálticos, y los alifáticos tenemos dentro de ellos el limoneno, que es este compuesto de gran interés para nosotros porque actúa como un antioxidante. A través de un ensayo de GC-Massa, que este sí me entrega cuál es la abundancia de ciertos compuestos químicos, nosotros podemos determinar compuestos BTX, que es benceno, tolueno, sileno, y también del limoneno, y nos pudimos dar cuenta que a medida que aumentaba la temperatura y cuando cambiaban los neumáticos teníamos más compuesto de interés, y básicamente nosotros determinamos que el limoneno se degrada a través del caucho o se produce a través del caucho natural. Como el neumático de minería tiene mayor caucho natural, nosotros vamos a obtener mayor cantidad de líquido limoneno. Por eso acá, como les comentaba, este neumático minero
y este es el mayor porcentaje de este compuesto de interés para nosotros. Ahora, respecto a las propiedades físicas que son más familiares quizás para ustedes, pudimos determinar que la densidad de los distintos tipos de neumáticos a distintas temperaturas la verdad es que no variaba mucho, pero la viscosidad de este material sí variaba. Como ustedes pueden ver, hay variabilidad en esto, y la variabilidad nace básicamente porque cuando hacemos pirólisis a mayores temperaturas hay compuestos que tienen mayor peso molecular y que se degradan a mayor temperatura, por lo tanto la viscosidad a esa temperatura obviamente iba a elevarse. Así como también otro factor que es importante y que cambia la viscosidad es el agua. Había agua dentro de estos neumáticos fuera de uso, si ustedes se dan cuenta, este es el menor porcentaje de viscosidad en nuestros líquidos, pero coincide con el mayor porcentaje de agua, por lo tanto el agua también genera un efecto ahí de cambiar esta viscosidad. Y no solamente eso, sino que el agua en nuestra aplicación tampoco no es deseable porque el agua genera oxidación. Y lo que nosotros andamos buscando es evitar la oxidación del cemento asfáltico. Entonces hicimos varias pruebas físicas con las que determinamos que nuestros líquidos son componentes complejos, ¿verdad? Pero que tienen compuestos químicos que son de interés y que se podrían convertir en rejuvenecedores de cemento asfáltico envejecido. Esta parte es solo caracterización de los líquidos y de lo que nosotros hacemos. Entonces, la parte siguiente tiene que ver cuál es el efecto de colocar este líquido en cemento asfáltico. Si cambia o no cambia mi cemento asfáltico. Entonces, el cemento asfáltico acá arriba ustedes van a poder ver una escala de tiempo y una simulación que se genera en los laboratorios de investigación. Cuando el cemento asfáltico viene también de la industria del petróleo, ¿okay? Viene de manera virgen, no está contaminado, no está oxidado. Se obtiene ese cemento asfáltico, que nosotros le llamamos cemento virgen, que es el que está acá, pero luego se oxida rápidamente en el proceso de que colocan este asfalto en las carreteras. El día 1, este asfalto se eleva a 140 grados Celsius y esa temperatura genera una oxidación que se llama oxidación RTFO, ¿ya? Que es la oxidación provocada básicamente en la puesta de este cemento asfáltico en la carretera, ¿ok? Esa es la primera oxidación que se llama oxidación primaria. Y en los laboratorios se genera a través de un horno giratorio. Pero luego, con el paso del tiempo, se genera otra oxidación en nuestros pavimentos, que es la oxidación real. Y ese en los laboratorios nosotros lo llamamos cemento PAC, o envejecimiento secundario, que es el envejecimiento que se genera a largo plazo. ¿Ya? Si hoy día vamos a la carretera y la carretera de afuera la colocaron hace 7 años y sacamos un poco de esa carretera, lo que vamos a encontrar es un cemento PAP. Entonces tenemos cemento virgen, tenemos cemento RTFO, que es la puesta en marcha, y tenemos el cemento PAP, que fue el que ya con el paso del tiempo, 7, 10 años, ya está oxidado ya. Y de hecho cambia de color. La carretera, una forma de ver cuando la carretera entró en oxidación es porque cambia de color. Tenemos carreteras más opacas, carreteras más oxidadas, carreteras más brillantes. Ese cemento es un cemento más bien virgen. Entonces tenemos estos 3 pasos. Entonces, a través de la consistencia del cemento asfáltico, nosotros hacemos varios experimentos. El primero de ellos, acá está, esa es mi mano, con el líquido que nosotros obtuvimos, lo mezclamos en distintos porcentajes, 3%, 6%, 9%, 12%, respecto al peso del cemento asfáltico con el que nosotros estábamos trabajando. ¿Qué es cemento asfáltico? Virgen, RTFO o PAP, ¿qué creen ustedes? De los 3 que les mencioné. ¿Cuál es el que quiero transformar? El PAP. Yo quiero volver el PAP a su estado original. Eso es lo que yo busco. Entonces lo mezclamos con cemento PAP, cemento viejo, ¿ok? Y una vez que lo mezclamos, medimos viscosidad, punto de ablandamiento, penetración, que son parámetros de consistencia de nuestros cementos asfálticos y que nos van dando indicativos si es que se puede recuperar o no se pueden recuperar, por ejemplo, sus propiedades físicas. Y aquí ya están los principales resultados sobre el efecto del líquido que yo le coloco a mis distintos cementos asfálticos. Entonces, ordenémonos acá para poder entender bien de esta manera. ¿Se dan cuenta que hay una línea acá o no? Ya.
Metámonos en este gráfico primero, luego vamos al otro. Tenemos una línea. Esta línea básicamente separa lo siguiente. Separa un cemento virgen, un cemento RTFO y un cemento PAP. Y después acá está cuando yo le agrego el 3%, el 6%, el 9% y el 12%. ¿Ok? En color verde está la penetración y en color celeste está el punto de ablandamiento. Por lo tanto, lo que yo busco a la incorporación de este líquido rejuvenecedor es volver estos dos parámetros a su estado o virgen o RTF2, algo que esté entre medio. Entonces, como ustedes se dan cuenta, vamos a ver la penetración, el verde. El verde está ahí, ¿verdad? A medida que se envejece, ¿qué pasa? Pierde penetración, ¿sí? La penetración es colocar... Esa es la penetración. Es como el ensayo de Vicat, no sé si han tenido tecnología de hormigón todavía. Exactamente lo mismo. Es una aguja que se deja caer, ¿ok? Y mientras más blando esté, va a penetrar más esta aguja, ¿ok? Entonces, como ustedes pueden ver, se pierde profundidad porque se vuelve más rígido este cemento asfáltico, pierde viscosidad. Pero a medida que, si ustedes se dan cuenta, a medida que agregamos 3%, 6%, 9%, 12% del líquido rejuvenecedor, volvemos a recuperar justamente este parámetro en nuestro cemento asfáltico. Ahora, tampoco es deseable tener este punto de penetración porque se genera un sobre-rejuvenecimiento de nuestro cemento asfáltico y la verdad es que no se puede contener por sí solo. Por lo tanto, siempre cuando uno quiere revertir las propiedades físicas, tiene que intentar quedar entre virgen o RTFO. Por lo tanto, el 6% me da justamente la transformación. Lo mismo pasa con el punto de ablandamiento. A medida que pasa el tiempo, el punto de ablandamiento aumenta su temperatura. Agregamos rejuvenecedor, ustedes pueden ver claramente que disminuye. Y otro parámetro que también es súper importante es la viscosidad de este material. Cuando nosotros cambiamos la viscosidad del cemento asfáltico por efecto de temperatura, este cemento asfáltico va a fluir y va a autorreparar sus grietas. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la viscosidad de un cemento virgen está ahí, luego se dan cuenta cómo aumenta exponencialmente desde RTFO a un cemento PAP. ¿Se dan cuenta, no? O sea, altísima viscosidad. ¿Okay? Por lo tanto, como tengo alta viscosidad, tiene menor capacidad de poder fluir por temperatura. Estas son dos viscosidades, o sea, el color verde es la viscosidad a 65 grados, a 60 grados y el otro color es de 135. Basta con que entiendan una. Entonces, si se dan cuenta, tenemos ahí viscosidad en virgen, RTFO y PAP considerablemente sube. Y ocurre que cuando nosotros agregamos el 3%, el 6%, el 9%, se dan cuenta del efecto que ocurre en estos rejuvenecedores. Por lo tanto, de cierta manera nosotros intentamos demostrar que podemos hacer un cambio de sus propiedades físicas con este rejuvenecedor que conseguimos a través de transformación termoquímica. Básicamente lo que muestra esto es lo siguiente. Aquí hay viscosidad en distintos tipos de cemento asfáltico. El primero de ellos, virgen. Si ustedes se dan cuenta, fluye, ¿verdad? El RTFO pierde su fluidez, pierde su viscosidad. El PAP la sigue perdiendo, la pierde aún más, o sea, ni siquiera cae una gota. Pero cuando colocamos rejuvenecedor, vuelve también este efecto. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que pasa, este efecto que ustedes ven acá, es similar al efecto de este efecto de la viscosidad en estos dos parámetros. Entonces, principales conclusiones ya para ir cerrando el seminario. La primera de ellas es que los líquidos pirolíticos son una mezcla compleja de compuestos alifáticos y aromáticos que tienen propiedades solventes, ¿ya? Y también propiedades antioxidantes, las cuales obviamente podrían contribuir a la restauración de los cementos asfálticos envejecidos, que es el problema de investigación. También encontramos que a mayores temperaturas obviamente aumenta el rendimiento de los líquidos, y no solamente de los líquidos, sino que la abundancia de este compuesto de interés para nosotros, que era el limoneno. Las propiedades físicas, la verdad es que no variaron entre una y otra, pero las propiedades físicas no son indicadores de cambios químicos también en nuestros cementos asfálticos. Y por último,
determinamos que el 6% de la adición de este líquido pirolítico generaba justamente una restauración de sus propiedades originales de cemento asfáltico. Siempre las dejamos entre virgen y RTFO. ¿Okay? Bueno, agradecimiento a este proyecto, está siendo financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de nuestro país a través de un proyecto que se conoce como Proyecto Fontef IDEA. Agradecimiento también al Laboratorio de Materiales y el Laboratorio de Procesos Térmicos y Catalíticos, ambos de la Universidad del Biobío, que es donde yo también pertenezco, a la Unidad de Desarrollo Tecnológico, que es de la Universidad de Concepción, y ellos tienen plantas a escala más grande de pirólisis. Y por supuesto, obviamente, a la Universidad Andrés Bello, a través de la Facultad de Ingeniería, que es donde yo pertenezco. Finalmente, los dejo invitados. En noviembre vamos a tener nuestro primer seminario internacional de economía circular. Ya se hizo el primer llamado a paper. Entonces, si alguno de ustedes está desarrollando alguna investigación en algún curso o tiene tiempo para hacer un experimento rápidamente, podría participar de esta conferencia de dos maneras. Idealmente que puedan ir, que nos puedan visitar con algún profesor, con algún proyecto, y ustedes van a exponer de la misma manera que la que yo estoy exponiendo. O también estamos viendo la posibilidad de hacer este congreso de manera híbrida, y a ustedes también les va a permitir, el que no pueda viajar por diversos motivos, podría también presentar a través de una videoconferencia. Así que les dejo esta invitación, les pueden tomar una foto, luego yo también les puedo compartir este flyer al ingeniero Falcón para que lo pueda compartir, por ejemplo, en sus cursos de materiales, que es donde uno hace justamente investigaciones también asociadas a la economía circular o valorización de residuos para algún material de construcción. Pues bien, muchas gracias por su atención, y creo que me tardé menos de una hora porque todavía no suena mi reloj, así que fui respetuoso con sus tiempos. Así que muchas gracias por su atención, y yo quedo abierto a consultas. Me queda 1,46, así que estuvimos súper bien. Quedo yo atento a consultas si ustedes tienen dudas, inquietudes. Y si no, que quedó todo muy claro, ingeniero Falcón. ¿Tienes alguna pregunta principalmente sobre el rejuvenecimiento, que es un tema interesante? Nada. ¿O entendieron todo? ¿Lograron seguirme en la exposición o no? También me pueden hacer preguntas de otra índole, obviamente académicas siempre. No solamente trabajo con rejuvenecedores, sino que también valorizo otro tipo de residuos, por ejemplo, las conchas de los ostiones. Hay un compuesto químico similar a los de los cementos, por lo tanto también hago valorización de eso. He realizado valorizaciones de relaves mineros también, de muchas cosas. Mi línea de investigación va por eso. La profesora Paula, el profesor Falcón y el profesor Felipe estuvieron en mi laboratorio. Yo les mostré justamente todo el desarrollo de diferentes investigaciones que hago asociado a valorizar distintos residuos. Más bien, con esta exposición lo que yo busco en ustedes es mover un poco ahí la cabeza y que empiecen a buscar. Ustedes son ingenieros del mañana, porque ustedes van a pasar decisiones que son súper relevantes. Hace 5 años atrás, 10 años atrás, el tema ambiental la verdad es que no importaba mucho. Hoy día en Chile se han parado diversos proyectos por temas medioambientales, por repensar mejor las cosas. Cada una de las cosas que ustedes hagan va a tener sí o sí una componente ambiental importante, y obviamente ustedes como ingenieros tienen que marcar esas diferenciarse del que respeta y no respeta el medio ambiente, o de pensar también justamente cómo un producto que a lo mejor está generando bastantes problemas, cómo podrían incorporarlo en las disciplinas que ustedes van a desarrollar a futuro. Tengo 2 preguntas, ingeniero. Primero, en estos procesos de economía circular, hablamos de pirólisis, y se necesita que esté a una determinada temperatura. Alcanzar esa temperatura tiene un determinado costo. Mantener un periodo de tiempo de esas temperaturas, yo lo he escuchado hablar de 85
30 grados, ¿es correcto? ¿O hay que alcanzar temperaturas de 200, 250? No, la pirólisis en sí va desde 400 a 600 grados Celsius. Nosotros llegamos hasta 500 grados Celsius y eso son 2 horas de velocidad de reacción justamente para lograr llegar a esa temperatura. En realidad a la hora llegamos a la temperatura y la otra hora es la permanencia en esa temperatura para que comience a volatilizar. Temperaturas de 400 grados no son baratas, ¿no? Por supuesto. Y se compara con lo que se obtiene con el rejuvenecedor de asfalto que usted ha logrado obtener. Claro, lo que ocurre acá es que primero Sí. estamos solucionando un tema medioambiental que genera los neumáticos fuera de uso. Los neumáticos fuera de uso dispuestos en cualquier lugar o lugar clandestino, por ejemplo, es un excelente ambiente para, hablábamos el otro día, del dengue, porque dentro de los neumáticos quedan líquidos, se generan ciertas condiciones ambientales y el dengue, entonces es uno de los grandes problemas que genera. Un rejuvenecedor comercial, por otro lado, hay que entender que cuesta lo mismo que cuesta básicamente el cemento asfáltico. Entonces lo que busca finalmente el rejuvenecedor es no cambiar la carretera, porque cuando cambiamos la carretera, ¿verdad? Cuando se cambia la carretera, ¿qué ocurre? Hay taco, hay tráfico. Todo ese tráfico genera contaminación al estar retenido, y el proceso de ir colocando el asfalto también genera CO2, por ejemplo. Entonces, si lo vemos solamente como producto rejuvenecedor, podría ser comparable, pero incluso menos. Yo creo que ni siquiera llegamos a la mitad de lo que cuesta un rejuvenecedor, porque partimos de un desecho que cuesta nada, cuesta básicamente ir a buscarlo al lugar que lo genera. El mayor costo, como dice usted, es el tema de energía, pero respecto a la energía, a través del gas que se produce por la pirólisis, nosotros también podemos disminuir esos costos de energía. ¿Okay? Y el rejuvenecedor, obviamente, sale de la destilación del petróleo, que también genera consumo energético. Entonces, lo que uno tiene que tener acá es una visión un poco más amplia de todo el camino que hay que hacer para cambiar, por ejemplo, una carretera, y cómo con este rejuvenecedor se podría transformar justamente eso. Ahora mismo nosotros estamos haciendo investigación, otros colegas están haciendo una investigación que tiene que ver con esto, tiene que ver con ver el ciclo de vida de este producto y compararlo con lo real, para ver justamente cuál es el impacto real que tiene ambientalmente este producto versus lo que se desarrolla de manera comercial. Caballero, ya. ¿Su nombre primero? Alejandro. Ya. Ya, la pirólisis que yo utilizo, hay una separación, y esa separación se hace a través de separación mecánica, por trituración. Entonces, por trituración sale el caucho, separas tú la tela y separas el acero. La tela también tú la puedes utilizar como un reemplazo en cementos o en hormigones. El acero lo puedes volver a la industria del acero porque se puede reutilizar. Y el drama que hay acá es con el caucho, básicamente. Ahora, hay otras industrias. Cuando nace la ley REP, primero nace con un decreto y poco a poco fuimos avanzando. Cuando nace este decreto, nacen empresas de pirólisis también, porque se tenían que hacer cargo de estos neumáticos feroces. Esas empresas toman el neumático completo y lo pirolizan, ¿ok? Porque ellos básicamente no quieren tener un control químico del producto que van a obtener. Imagínate que estas empresas lo que hacen con ese líquido es volverlo, es combustible, también lo queman. Lo venden como un sustituto, entre comillas, de petróleo, de algún corte de la destilación de los combustibles, pero de menor calidad. Pero nunca para un vehículo, siempre para, de nuevo, quemarlo en caldera, y tú lo que vas haciendo es perder compuestos químicos de gran interés. Entonces, ellos no hacen separación, sino que
básicamente colocan el neumático, lo trituran y se va dentro de estos reactores de alta temperatura. ¿Okay? Yo lo hago solo el caucho, solo el polímero constituyente, solo los polímeros constituyentes de esos neumáticos. Muchas gracias por su pregunta. O sea, su laboratorio solamente llega a caucho. ¿Cómo? Su laboratorio solo llega a caucho. A nuestro laboratorio solo llega caucho fraccionado, Claro. en distintas medidas. Partículas. Partículas, porque eso es algo que tampoco les dije. Mientras más pequeño sea el tamaño, mejor es la pirólisis, menos tarda. Mientras más grande, demora más en pirolizarse también. Por lo tanto, nosotros no más allá de 1 milímetro pirolizamos porque aumenta el rendimiento también de nuestros líquidos, la rapidez. O sea, que en vez de estar 2 horas haciendo una pirólisis, podríamos pasar a hacer 5 horas con fracciones más grandes de neumáticos fregosos, mayor cantidad de energía consumida. Y dígame, estas empresas que hacen pirólisis que acaba de nombrar, ellos sí, el neumático entero lo introducen a la... No entero, sino pensemos que un neumático de minería son 2 toneladas, por lo tanto igual ellos hacen fraccionamiento mecánico, pero no hacen separación de tela, acero y no. Se va todo dentro de la pirólisis. Sí. Unas máquinas. Sí. Hay algunos que lo hacen y logran sacar el acero, pero hay otras que no les interesa y se va todo esto dentro de la pirólisis de un reactor a escala industrial. Claro, utiliza 450, 500 grados de temperatura y el acero no se va a hacer nada. Queda justamente. El acero va a quedar igualito. Claro. Y lo toman y este acero también lo llevan después a otro punto de reciclaje para reutilizar este acero en la misma industria del acero, o también como se han hecho como... En nuestro laboratorio tenemos un colega que ha hecho investigación con los aceros agregándolos en hormigones e incluso en los asfaltos para aumentar la resistencia a la flexión, por ejemplo, de estos materiales. Muy bien, muchas gracias. Doctor, una consulta. ¿Cuál vendría a ser la dosis de estos rejuvenecedores con respecto al cemento asfáltico? La dosis, o sea, ¿por qué área o volumen? ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento es por peso, ¿ok? Entonces, como yo te comentaba ahí, el 3%, el 6%, el 9% de los datos que yo te mostré era respecto al peso de cemento asfáltico que nosotros tenemos. Entonces eso es para que tú te puedas hacer ahí, hacer una idea. Ya siempre es por el peso, o sea, tomo el peso y ahí lo vertir esa cantidad. Y lo que te comentaba, o sea, si te das cuenta en los gráficos, a medida que aumentábamos esta cantidad, también aumentaba o disminuía mucho la viscosidad, y eso también, o sea, eso tampoco es tan beneficioso para los afectos. Entonces te tienes que mover por, siempre tu referencia es el virgen más el cemento RTFO que se vierte una vez que inicia esa carretera. Ahí, dame un segundo porque ya había una señorita que estaba... Mi nombre es Aileen. Mi pregunta es si estos rejuvenecedores ya están a la venta y si solamente se hace esta técnica de la pirólisis en Chile o también en otros países. Ya, también. Esto no está a la venta, está en la etapa de investigación, estamos haciendo varias mejoras, hay muchos resultados. Esto es, lo que yo les mostré es el trabajo de 1 año, queda todo el trabajo de otro año más, que en el que estamos realizando otros procesos, básicamente quitándole el agua. El ingeniero Falcón, la ingeniera Paula lograron ver mis nuevos rejuvenecedores, cómo a través del que yo les mostré, yo hago una mejora sobre ellos también y obtengo distintos cortes de destilación. Y ese proceso es el proceso que nosotros queremos patentar como grupo de investigación, por lo tanto, mientras eso no ocurra, no va a seguir a la fase siguiente. ¿Okay? Y la pirólisis no, la pirólisis se hace en distintas partes del mundo. Hay una empresa canadiense que se llama Caltair, que son justamente la empresa que a nosotros nos entrega este neumático fraccionado, y está en distintos lados. Entiendo que nace en Canadá y está creo que ya lleva como 12 países instalados. No sé si en Perú están instalados, no lo sé, lo desconozco, pero en Chile también tiene una planta bien grande y son los que llevan justamente el tema de la pirólisis más bien a escala industrial, y su foco está más bien en la industria minera, ¿ok? Pero sí hay en distintas partes.
en distintas partes. ¿Más consultas? ¿Más consultas? Lo que yo vi, Ah, disculpa, ahí estaba ahí. bueno, lo que estaba viendo es que en Perú también se dedica a cemento asfáltico, pero lo que estaba leyendo es que era 25 grados. ¿Cómo no? Disculpa, entonces. Si tiene un precio estimado de venta, bueno, lo que estaba viendo, ¿Ya sí? pues ese cemento asfáltico y el retardante del limoneno, o sea, como antioxidante, también cómo lo utilizarías en el proceso de producción en la obra. De la misma manera que mostré cuando pasaba el camión, o incluso, a ver, aquí hay que tener algo en cuenta. Si el foco está en ocuparlo como antioxidante, el estudio que hay que hacer es, al inicio, al momento que a ti te venden el cemento asfáltico, tú lo mezclas finalmente con este, porque lo único que hace un antioxidante, en los comerciales aparecen los berries que se generan como antioxidantes para las arrugas, para todo eso. Lo que hace un antioxidante finalmente es una molécula que está como de, ¿cómo le podemos llamar? Es una molécula que lo que hace es evitar que la molécula real del elemento que nosotros estemos analizando no se oxide, sino que se oxide ella primera. Eso es lo que hace un componente antioxidante en cualquier cosa. ¿Ok? ¿Cuál es la palabra clave? Es como... se me fue, pero como te digo, es como tienes que pensar que un antioxidante es como un mártir. Va él primero a la pelea antes que vaya la molécula que realmente se tiene que oxidar. Se oxida y pero luego también se la va a pasar al de lado. Básicamente, gráficamente es un poco eso. ¿Cómo se actúa? Sobre la gráfica, ¿cuál es el término adecuado para que la penetración y la viscosidad del cemento asfáltico de la pirólisis, De la pirólisis. para que pueda establecer que el caucho No entendí. sobre el cemento Asfáltico. Y el cemento asfáltico es el que está en la carretera puesto, ¿ok? ¿Ya? En la gráfica, ¿cuál es el tema, o sea, el gráfico adecuado para que tú veas que el cemento asfáltico esté en su línea? Porque lo que he estado viendo es que mientras mayor proporción de 3 a 6% aumenta, ¿no? Y la otra que va, disminuye. Pero no tengo claro cuál es la gráfica. ¿Pero quieres que revisemos la gráfica? Ya. En términos de viscosidad, por ejemplo, por lo menos en nuestro país, no sé si aquí se perdió desenfoque con el proyector, pero si tú te das cuenta, hay una línea y roja. Por normativa de cada país se establece cuál es la viscosidad mínima que tiene que tener un cemento asfáltico. En nuestro país, 240 pascales por segundo. Esa es la viscosidad mínima. Por lo tanto, tú no puedes estar por debajo de ella. Si tú te das cuenta, el 9% que está acá y el 12% están por debajo, por lo tanto tú ya estás haciendo una violación de la normativa, por lo tanto tú ya las descartas, por ejemplo. Y lo que tú buscas es estar entre el virgen y el RT feo, por lo tanto cualquier porcentaje que esté entre medio de estos dos valores es un porcentaje adecuado para volver a la consistencia original de ese cemento asfáltico envejecido. ¿Ya? Perfecto. Muchas gracias por la pregunta. ¿Sí, Al? Ya como un tramo de prueba, no. De momento no ha sido utilizado un tramo de prueba porque, como le comentaba, este es el primer año de la investigación, luego viene el segundo año que es seguir mejorando este líquido pirolítico, y la etapa posterior es postulación a otro proyecto, y esa postulación es como a una escala un poco más real, y esa escala más real es generar mayor producción de este líquido y también puede contemplar algún tramo de prueba en alguna parte de nuestro país para ver justamente estos cambios. Todo lo que hemos hecho es a escala de laboratorio, como todas las investigaciones como toda la investigación fundamental. O litros, como litros de... ¿sí? ¿Cuánto se necesita para hacer estos tramos? ¿La cantidad
Perfecto. Como le comentaba ya no recuerdo el nombre, finalmente uno lo asocia a peso de cemento asfáltico, o sea, por cada peso de este cemento asfáltico, por un kilo de cemento asfáltico, nosotros agregamos, por ejemplo, 6% de ese 1 kilo. Entonces igual es poco, no es mucho lo que tú necesitas para poder hacer rejuvenecimiento de estos cementos asfálticos. Ahora, les vuelvo a decir, esto es todo a nivel de laboratorio, donde tú las condiciones las tienes muy controladas. Es ciencia fundamental. Cuando tú controlas la ciencia fundamental, luego vas escalando y te puedes dar cuenta de algunos detalles que puedan ocurrir. ¿Okay? Entonces está justamente en ese nivel todavía y esperamos en los próximos años poder hacer una transferencia de esto. Finalmente, este proyecto está al alero de un Fondef IDEA y lo que busca el Fondef IDEA es el traspaso a la industria. De hecho, este proyecto hay 3 universidades y 9 empresas de la industria del asfalto involucradas en el proyecto. Entonces tiene una alta componente de transferencia, pero esta transferencia es paso a paso. ¿Ya? Por ahí había... El proyecto tiene un tiempo planificado a la hora de culminarse para poder plantear ingenierías como Santa Rocía, Villas. Sí, el tiempo final es diciembre de este año. Ese es el tiempo final. Y este proyecto, yo les mostré solo una parte de este proyecto, porque de este rejuvenecedor pueden salir varios rejuvenecedores. El primero, el que yo estoy estudiando, es para la superficie. ¿Ok? Tengo otro colega que está estudiando para los cementos RAP, que es la recuperación. Y hay otro colega que está encapsulando estos líquidos pirolíticos, ¿okay? Para incorporarlo en cemento asfáltico virgen o también envejecido y ver cuál es su efecto en las propiedades biológicas de estos cementos que han perdido sus propiedades tanto mecánicas, físicas y biológicas. ¿Okay? Entonces, esto es como un tercio del trabajo que que se está desarrollando. O sea, hay varios colegas también, yo soy uno de ellos, creo que somos del orden de 8 personas y cada persona tiene destinado una parte justamente del proyecto y dirigido finalmente por estos 2 profesores que yo les comentaba, 2 profesores de la Universidad del Biobío, que uno tiene reconocimiento mundial en el tema de asfalto y otro reconocimiento mundial en temas de transformación termoquímica de distintos subproductos de tanto industriales como agrícolas. ¿Okay? Entonces estamos justamente en esa etapa, pero a diciembre de este año ya tiene que finalizar. Todo lo que yo les mostré y una parte más, también ya se escribió un artículo científico asociado a todo este tema de investigación y esperamos dentro de los próximos meses ya tener una publicación asociada, 2 publicaciones asociadas justamente a esta primera parte o a este primer año que llevamos realizando esta investigación. Entonces, bueno, cuando eso ya aparezca, yo con gusto voy a compartirlo con ustedes para que se acuerden de esta charla y cómo esa charla también aporta en términos científicos también. ¿Okay? ¿Una pregunta más, chicos? ¿Alguna pregunta más? Un gran aplauso para el... Muchísimas gracias y bueno, mucho éxito no sé en qué año están, no les pregunté, pero bueno, muchísimo éxito en su carrera, pónganle todo el empeño posible y siempre busquen destacar, sobresalir de los ingenieros comunes, como les comentaba. La componente ambiental va a ser algo que los va a acompañar a ustedes en su etapa profesional. No sé si van a salir en 2, 3, 4 años más, pero les recuerdo, lo ambiental es algo que ustedes tienen que visualizar. ¿Ok? A nombre de las autoridades de la Universidad de San Martín, de nuestro señor decano, que en este momento no está presente, doy el agradecimiento al ingeniero Manuel Chávez, director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Andrés Bello de la República de Chile, que nos visita el día de hoy.
Él está viajando esta madrugada a nuestra sucursal de Chiclayo, del norte, donde también dictará esta conferencia. Como despedida, pido un fuerte aplauso para él.